Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Jairo, mira, tenemos que expresar nuestro lamento por el fallecimiento de don Álvaro Albelo, hijo. Don Álvaro Albelo, que durante muchos años lo recordamos en la Z101 y murió el pasado jueves. Y entonces ha sido una gran pérdida para el ámbito de la comunicación, para el ámbito de la intelectualidad, para el ámbito de lo que tiene que ver con la gente que se interesaba en datos históricos. Álvaro Albelo era un referente, era un intelectual, una persona de mucha capacidad y que, claro, tenía o no tenía un estilo que pudiera ser atractivo para algunos y rechazado para otros, pero de todas maneras revolucionó el estilo de hacer radio en la República Dominicana en los últimos 20, 25 años. Y yo lo menciono porque las últimas presentaciones que tuvo Álvaro Albelo en la Z101, en la radio, respondiendo un segmento que se le hizo que se llamaba La Hora de Don Álvaro, me tocó a mí coordinar esa parte donde yo fungía como intermediario, tomando las llamadas que hacía la gente para que don Álvaro respondiera. O sea que las últimas presentaciones de don Álvaro Albelo en la radio dominicana a través de la Z101 fueron bajo mi coordinación y lo recuerdo y quiero expresar mi solidaridad con su familia, con sus hijos, con su esposa y con todo el país, porque ciertamente, señores, es una pérdida importante para la comunicación dominicana la partida de don Álvaro Albelo, hijo. Así es, expresamos nuestro respeto por la memoria, por su legado, un ser humano extraordinario que generó también muchos disgustos y gustos. Sí, porque un personaje como don Álvaro, y de hecho… Tiende a ser amado y odiado al mismo tiempo. Exactamente, odiado y amado. Eso pasa con los líderes. Sí, los líderes, exactamente. Sí. Y don Álvaro fue un tremendo, una referencia en la radio, pero también fue una persona que educó mucho a través de la radio, independientemente de que su estilo al final también… Sí, se tornó medio chabacano, medio relajado y eso. Sí, pero cuando él comenzó a decir el Eduardo Chivás dominicano, todo el mundo sabe quién fue Eduardo Chivás en Cuba. Y qué fue lo que hizo en vivo en una estación de radio. Entonces, hoy despedimos a don Álvaro, ya falleció el pasado jueves, ¿verdad? El pasado jueves. Sí. Y bueno, pues la radio tendrá que ponerle un espacio a don Álvaro ahí, la radio, los medios de comunicación, comentarista deportivo de los primeros, publicó libros, sí, todo. O sea, trabajó, porque también fue reportero, periodista, trabajó muchos años en La Nación, en la época de Trujillo, señores. Así don Álvaro Albelo cubrió la toma de posesión del profesor Juan Bosch en 1962. Así es. O sea, era un reportero, un periodista de formación, un periodista reportero de formación. Así es. Aparte de que era un intelectual, era un hombre que él mismo no sabe qué cantidad de libros llegó a leer. Participó en las primeras transmisiones de Grandes Ligas que se hicieron con Ellis Pérez en aquellos años. En aquellos años, 50, 60 años, sí. O sea que estamos hablando de una persona de una gran trayectoria. Ya tenía más de 80 años, tenía varios años padeciendo de un cáncer que logró enfrentar durante muchos años a fuerza de voluntad, de poder mental y de aportes económicos de gente que le ayudaba y que le facilitaba donaciones y aportes para poder sostenerse y para poder sostener una enfermedad de tratamientos muy costosos, de muy alto costo. Pero finalmente la naturaleza pues terminó llevándoselo en vida, pero lo recordamos y lo vamos a recordar siempre a don Álvaro Albelo. También dos temas más. Uno es que el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, cariñosamente Chu. Chu Vázquez, hombre grande. Un hombre grande. Tú sabes cuando tú saludas a Chu. Literalmente, un hombre grande. Tiene que obligar. Un gran hombre. Es un gran hombre. ¿Sabes que una de las promesas del presidente Abinader fue elevar el salario al promedio de la región de $500? El salario de los policías. De los policías. Salario mínimo de los policías. Sí, salario mínimo de los policías. De la gente policía. A $500. Y parece que ya está para octubre, para este próximo mes, el salario mínimo
de $500, son 28 mil pesos más o menos. 28 mil pesos. 28 mil pesos. 7 mil y tantos pesos. Él nos dijo en una entrevista que tiene que ver con la reforma policial, porque la reforma tenía que comenzar por el ser humano primero. O sea, si tú pretendes reformar una institución, tienes que reformar al ser humano, tienes que mejorarle las condiciones de vida, garantizarle lo básico para que un ser humano se sienta motivado a servirle. Y por ahí yo digo, bueno, tiene razón, porque aunque uno tiene un poco de desesperación, de incertidumbre, porque como se habla tanto de reforma policial, si fracasa, si no fracasa, los cambios a veces no se ven de inmediato, Delgado. Y a veces tú dices, bueno, critican inclusive hasta que le vayan a cambiar el uniforme, sí. Pero la transformación es un todo. La transformación de un cuerpo de 1936, 37, más o menos. Sí, 36, 37. No se hace en poco tiempo. No, y mira, el presidente Luis Abinader prometió eso en campaña muchas veces, que iba a llevar el sueldo mínimo de los agentes policiales a $500, al equivalente a $500, que como tú dices son 27 mil y tanto, 28 mil pesos, sí, más o menos mensual. Y lo ha cumplido. Lo ha hecho de manera escalonada, pero ahora está en 24 mil y algo el mínimo. 24 mil, sí, está casi 25. Sí. Y va a ser llevado entonces a 28 mil. Creo que esa es una muy buena iniciativa de parte del presidente Abinader, y qué bueno que cumplió, porque tú sabes que los presidentes muchas veces hacen promesas cuando están en campaña que finalmente cuando llegan a la realidad no pueden cumplir, pero en este caso se ha cumplido, se ha ido cumpliendo, y eso, quiérase o no, va motivando a muchos jóvenes a inclinarse, a incursionar en la carrera, se puede decir así, de la agencia policial, de ser agente policial. Hemos visto incluso algunas campañas publicitarias donde el Ministerio de Interior y Policía invita a los jóvenes a que se recluten, a que se inscriban y que participen, que sean miembros de la Policía Nacional, que hoy día está un poco más dignificada que en el pasado y que aspira a estar más dignificada en la medida en que pase el tiempo. El entrenamiento también se ha ampliado, 6 meses de entrenamiento. Por ejemplo, la policía hoy tiene transporte gratis, el transporte del Estado, sí, con el carnet. También tienen acceso, tiene un mejor seguro médico. A comer a los comedores del Estado solamente con el carnet. Sí, con el carnet. No pagan nada. Tiene muchas facilidades. Y eso, por ejemplo, vivienda, después de cierto tiempo, vivienda, ya claro, con un historial que sea limpio, como debe ser. Nos informó que tiene acuerdo con 52 universidades para que los policías se formen, porque la formación, Delgado, el policía debe ser también formado, inclusive hasta cómo abordar al ciudadano. Sí, o sea, claro. Hasta cómo abordar al ciudadano, para que uno se sienta en la confianza. El asunto, sin embargo, hay que trabajar fuertemente en lo que yo siempre menciono. El entrenamiento debido al policía, pero al mismo tiempo, lo que se conoce o se pudiera definir como el manual de procedimiento. Yo digo así, el manual de procedimiento. O sea, hay un manual de procedimiento que debe conocer el policía y que debe conocer el ciudadano sobre cómo el policía debe abordar al ciudadano, cuáles son los deberes del policía cuando aborda al ciudadano, pero cuáles son los deberes del ciudadano cuando es abordado por el policía. Porque aquí muchas veces nos olvidamos de eso. Y ponemos muchos ejemplos de situaciones que se dan, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Jairo. Que Estados Unidos dice, pero el dominicano se porta diferente de Estados Unidos. Y cuando te para un policía, tú sabes cómo te... Entonces, el ciudadano en Estados Unidos, y mencionamos Estados Unidos porque es donde mayor relación tenemos, el ciudadano en Estados Unidos sabe cuál es su procedimiento cuando es abordado por un policía. O sea, no es que el policía sepa cómo lo va a abordar, sino también que el ciudadano sepa qué le corresponde hacer y qué no le corresponde hacer en ese momento. Entonces aquí hay una deficiencia con eso. Las manos en el volante. Las manos en el volante. El hecho de que te puede parar, de que no tiene que ser un agente de tránsito el que te detenga y tiene el derecho de pedirte los documentos. El asunto es que el manual de procedimiento tiene que ser conocido por el policía, que no lo conoce. El propio policía no conoce su manual de procedimiento, pero también tiene que ser conocido por los ciudadanos. Para cuando haya algún tipo de actuación de un policía correctamente, pero que se interprete como maltrato, que entonces no haya crítica en las redes sociales, sino que la gente diga, no, espérate, es que el ciudadano faltó, porque el ciudadano tenía que actuar de tal o cual forma y no actuó de esa forma, y por lo tanto el policía luego, haciendo uso del manual de procedimiento, lo sometió a la obediencia. Entonces, para uno saber cuándo el policía falta,
tiene que haber un manual de procedimiento conocido por ambas partes, pero también para uno saber cuándo el ciudadano es el que falta. Y entonces hay que salir en defensa de la gente policial, porque muchas veces crucificamos al policía que maltrató al ciudadano. Pero tenemos que decir, pero espérate, pero el ciudadano le faltó respeto al policía. Sí. Y la autoridad como quiere la autoridad. Entonces usted tiene que tomar en cuenta eso, porque cuando un policía te detiene, llama tu atención, ese policía no es el ciudadano, el individuo, no, es la institución. No es el rango que él tiene, es la institución. Es un agente de una institución policial que te ha detenido. Entonces, es la institución, el respeto que tú como ciudadano tienes que brindarle, no es a él como persona, sino a la institución, a la investidura de la institución. Y aquí nos perdemos en ese detalle. Sin embargo, cuando estamos fuera del país, si nos para un agente policial, estamos asustadísimos y parados derechito. Sí, señor. No solo en Estados Unidos, porque aquí ponemos ejemplo de Estados Unidos, señores. La policía de Colombia, la policía de Chile, es una buena Colombia, esos llamados carabineros de Chile. Mire, mi hermano. Sí, son buenos. Son buenos. No, porque son buenos, no, que cuando te para un policía, con cuidado que tienes que andar. Diga, señora. Y sin embargo, no estamos hablando de países desarrollados. No. Entonces, aquí tiene que ser igual. Que el ciudadano sepa cómo tiene que comportarse cuando el policía llama a su atención. Ahora, eso también tiene mucho que ver con el comportamiento que ha de asumir el policía. Bueno, pero hemos llegado ya al final del espacio Dinámica Económica. Les invitamos a los amables televidentes a que continúen con la programación de RNN, Canal 27, y RNN 2, Canal 72. Con nosotros en los diferidos, repeticiones que se hacen de este programa durante la semana, pero también el próximo sábado a esta misma hora por este mismo canal. Hasta la próxima.